Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver un ejercicio de lo que es el cálculo del flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. Ok, veamos qué dice el problema. Dice, hallar el flujo eléctrico a través de cada una de las caras del volumen y el flujo eléctrico total, sabiendo que el campo eléctrico es menos 5 Newton Coulomb para I y más 3 Newton Coulomb en la coordenada K, ¿no? Y tenemos este gráfico. En este gráfico básicamente es un cubo, es la mitad de un cubo cortado a lo diagonal, ¿no? Y tenemos la arista de 0.3 metros. Todas las aristas valen 0.3 metros, ¿ok? Entonces tenemos nosotros la numeración correspondiente para las caras. La cara 1 le estamos llamando a la cara lateral izquierda, la cara 2 sería la posterior, la 3 sería la cara superior, la 4 la cara inferior y la 5 la diagonal, la cara diagonal. Esas serían las 5 caras, ¿ok? Entonces procedamos con el análisis. Analicemos la cara número 1. Primero analicemos la cara número 1 o el lado número 1, ¿ya? Entonces tenemos aquí el análisis del lado número 1. El lado número 1. Bien. Nosotros debemos de observar el lado número 1. Si nosotros lo miramos desde arriba, el lado número 1, lo vamos a ver como una línea, simplemente. Una línea, si lo miramos desde arriba, es una vista desde arriba, ¿no? Una línea cuyo lado, este lado, vale 0.3 metros. 0.3. Entonces fíjense que el vector campo eléctrico tiene coordenadas en X y tiene coordenadas en Z. Es decir, la coordenada en Y no existe. Por lo tanto, el vector campo eléctrico está en el plano XZ, está apoyado en el plano XZ, es decir, en el mismo plano en el que se encuentra el lado 1. Entonces, si el vector campo eléctrico está en el mismo plano, entonces el vector, si nosotros lo miramos de arriba para abajo, vamos a ver el vector campo eléctrico como una línea paralela al plano, ¿no? Ese es nuestro vector campo eléctrico. Una línea, un vector paralelo completamente al plano. En otras palabras, no lo atraviesa. El vector campo eléctrico no lo atraviesa a la superficie. ¿Ya? Y de la misma forma, si nosotros lo vemos al lado 1, si lo vemos de frente, como mirándolo desde el eje X positivo hacia el eje X negativo, otra vista en todo caso, nos va a mostrar lo mismo. Nos va a mostrar básicamente el mismo gráfico. Una línea y el vector, ¿no? Vamos a ver lo mismo. O sea, es bueno poderlo observar de dos ángulos, dos vistas, para tener clara la figura de cómo está el vector campo eléctrico, sobre todo con lo que se llama el vector normal. En este caso, en este primer caso, si yo miro desde arriba, mi vector normal está apuntando hacia la derecha. Ese es el vector normal sub 1. Y en este otro caso, si yo estoy mirando del eje X positivo hacia el eje X negativo, el mismo. La imagen va a ser similar. Ese es el vector normal de la cara 1, del lado 1. Entonces, el flujo eléctrico de la cara 1 es igual a lo que es el campo eléctrico por el área 1 por el coseno de un ángulo phi. Entonces, el campo eléctrico nos dan de datos. Tenemos que calcular el valor numérico del vector campo eléctrico, es decir, el módulo de ese vector. El área es el área que estamos analizando, de la cara que estamos analizando. Y el ángulo phi viene a ser el ángulo que forma la normal con el vector campo eléctrico. Ese es el ángulo phi. Entonces el ángulo phi va a variar, obviamente,
va a variar para cada cara, ¿no? En cada situación va a ser diferente. Entonces, esta sería la ecuación que nosotros tenemos que utilizar para determinar el flujo eléctrico en la cara 1. En este caso, el ángulo phi vale 90 grados. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos para hallar el flujo eléctrico sub 1, reemplazamos los valores, bueno, tendríamos que primero acá calculemos el valor del campo eléctrico, el módulo. El módulo del campo eléctrico va a ser igual a la raíz cuadrada de E sub i al cuadrado más E sub j al cuadrado más E sub k al cuadrado. Entonces, reemplazando nuestros valores, podemos hallar el vector campo eléctrico. ¿Cuánto va a ser? El E sub i es menos 5 al cuadrado. El E sub j vendría a ser 0 al cuadrado. Y el E sub k viene a ser 3 al cuadrado. De ahí nosotros obtenemos el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, el módulo del vector campo eléctrico, que sería igual a ver, calculemos aquí, raíz cuadrada de 5 cuadrado más 3 cuadrado. 5.83. Entonces tenemos aquí el valor de 5.83. Ese sería el valor del módulo del campo eléctrico. Newton sobre Coulomb. ¿Ok? Entonces, ese valor lo vamos a utilizar en todos los cálculos, en todas las caras en todo caso. ¿Ya? Y el área 1, bueno, el área base por altura, ¿no?, del rectángulo sería 0.3 por 0.3. Ahí podemos calcular también el área 1, que nos saldría 0.09. Entonces el área 1 sería, el área sub 1 sería 0.3 por 0.3. Ahí tenemos el área 1, que sería 0.09 metros cuadrados. Ese sería el área sub 1. Y finalmente podemos determinar nosotros el valor del flujo eléctrico de la cara sub 1. Reemplazando los valores, nosotros sabemos que el ángulo phi sub 1 vale 90 grados. Y entonces, al reemplazar eso, vamos a obtener de que nos va a dar pues 0, ¿no? Entonces, aquí al ladito podemos calcular, es decir, nosotros sabemos que el phi sub 1 vale 90 grados. Y por lo tanto, podemos calcular ahora sí el flujo eléctrico de la cara sub 1, que va a ser igual. Campo eléctrico 5.83 por el área 0.09 y multiplicado por el coseno de 90 grados. Entonces, coseno de 90 es 0. Si esto se hace 0, entonces el flujo eléctrico de la cara sub 1 va a ser 0. Así obtenemos el flujo eléctrico de la cara 1. Ahora analicemos la cara 2 o el lado 2. El lado 2, que es el lado posterior, ¿no? El lado número 2. En el lado número 2 tenemos que si nosotros lo observamos en una vista desde arriba hacia abajo al lado número 2, vamos a ver una línea así.
una línea de ese tipo. Y el vector, vamos a ver que el vector campo eléctrico lo está cortando así. Ese es el vector campo eléctrico. ¿Ok? Eso es mirándolo desde arriba. Se lo va a ver de esa forma. ¿Ya? El vector normal a la superficie va a ser un vector que se encuentra, si lo miramos desde arriba, el vector va a ser un vector normal así. Ese es el vector normal sub 2 en todo caso, vector normal 2. Si nosotros miramos el cubo desde el lado Y hacia el lado menos Y, vemos una cara de este tipo. Vamos a ver un vector campo eléctrico que lo está cortando así. Y vamos a ver un vector normal que sale de aquí. Ese es el vector normal sub 2. Entonces, el ángulo entre el vector normal y el campo eléctrico es el que tenemos nosotros que encontrar. Y ese ángulo viene a estar aquí, ¿no? En esta ubicación. Ese vendría a ser nuestro ángulo phi sub 2. Básicamente, como el campo eléctrico está en el plano XZ, ¿ya? Y el vector normal sub 2 está apuntando básicamente conforme al eje X hacia atrás, X negativo. Entonces lo que tenemos que hallar es el ángulo θ. Básicamente el ángulo θ viene a ser igual al ángulo phi sub 2, ¿no? Así está en el dibujo, así se ve en el gráfico. Entonces, para hallar el ángulo θ, sabiendo de que phi sub 2 es igual a θ, podemos encontrar el ángulo θ. Pero vamos a ir por partes. Decimos nosotros, el flujo eléctrico sub 2 es igual al campo eléctrico por el área sub 2 por el coseno del ángulo phi sub 2. El campo eléctrico ya lo he encontrado, lo tengo identificado. El área, entonces yo calculo aquí el área sub 2, que va a ser igual al área sub 1, porque son del mismo tamaño de arista, 0,3 por 0,3, ¿no? Al área sub 1, y eso es igual a 0,09 metros cuadrados. Entonces ya tengo el área sub 2. El ángulo phi sub 2, ¿a qué va a ser igual el ángulo phi sub 2? Va a ser igual al ángulo θ que se muestra en el gráfico, θ. ¿Y cómo calculamos θ? ¿Cómo calculamos θ? Bueno, si nosotros analizamos un triángulo rectángulo, como se ve acá en el gráfico, ya que el vector campo eléctrico se encuentra básicamente en el plano XZ, nosotros podemos tomar este triángulo rectángulo como referencia. El valor en X para el campo eléctrico y el valor en Z. Obviamente el ángulo recto estaría acá, ¿no? Este serían los 90 grados. Entonces, hallemos θ. Apliquemos la función tangente para hallar θ. Si yo aplico tangente de θ, va a ser igual al cateto opuesto, que vale la coordenada en Z, que vale 3, dividido entre el cateto adyacente, que vale 5. Entonces el valor de θ va a ser igual tangente a la menos 1 de 3 sobre 5. Y finalmente calculamos el valor de θ, que saldría
3 dividido entre 5. 30.964. 30.96. Eso sería tita. Tita sería 30.96 grados. Y ya tengo tita. Ya tendría todo y puedo entonces calcular el flujo eléctrico que atraviesa la cara 2, ¿no? Reemplazando datos tendría yo ahí 5.83, que es el valor del campo eléctrico, por el área sub 2, que vale 0.09, y por el coseno de 30.96, y eso me entrega el valor del flujo eléctrico en la cara 2. Entonces calculemos 5.83 por 0.09 y por coseno de 30.96. 0.45 me entrega entonces el valor. 0.45 el flujo eléctrico. ¿En qué estaría medido el flujo eléctrico? El campo eléctrico es Newton sobre Coulomb, entonces va a ser Newton sobre Coulomb metro cuadrado, porque está multiplicándose campo eléctrico por área, ¿no? Entonces ese sería el valor del flujo eléctrico sub 2. 0.45 Newton Coulomb metro cuadrado. ¿Ok? Continuemos. Calculemos ahora el flujo eléctrico en la cara 3. Analicemos el lado número 3. El lado número 3 y el lado número 4 son dos lados que que son muy parecidos, ¿no? El uno está arriba y el otro está abajo. La única variación es que el vector normal del lado número 3 va hacia arriba y el vector normal del lado número 4 va hacia abajo. Entonces, en el lado número 3, si nosotros hacemos una vista desde el eje X positivo hacia el eje X negativo, vamos a ver una recta. Básicamente veríamos nosotros una recta. Si nosotros lo vemos desde arriba, una vista desde arriba a la cara número 3, veríamos una cara así. Veríamos eso, básicamente un triángulo, ¿no? La parte de arriba. Entonces, en la cara número 3, el vector normal vendría a ser, en este caso, en una vista desde arriba, vendría a ser saliente del plano de la pizarra. Un vector así que sale, o sea, el vector normal es hacia arriba, ¿no? Si nosotros vemos en esta vista, que es una vista del eje X para atrás, veríamos un vector normal así, hacia arriba. ¿Ya? Y el vector campo eléctrico en esta vista, el vector campo eléctrico estaría pasando así. Ese sería el vector campo eléctrico. En esta otra vista, el vector campo eléctrico estaría algo así. Como que sale, ¿no? Como que va saliendo lo corta a la cara. Ese es el campo eléctrico, vector campo eléctrico. Entonces necesitamos nosotros encontrar el ángulo entre la normal del campo eléctrico, ¿ya? Y el campo eléctrico. Es decir, necesitamos encontrar este ángulo, que vendría a ser el phi sub 3. Ese es el ángulo que necesitamos hallar. Y ese ángulo básicamente es pues el eje Z con el vector campo, ¿no? Ese es el ángulo que necesitamos. Y vendría a ser el complemento entre tita, entre 90 grados y tita, ¿no? Se puede ver en el gráfico. Básicamente sería de esa manera. Entonces partimos nosotros con la ecuación.
El flujo eléctrico sub 3 va a ser igual al campo eléctrico multiplicado por el área 3 y multiplicado por el coseno de phi sub 3. Esa es nuestra fórmula, ¿no? Entonces, de ahí nosotros el campo eléctrico de datos ya lo hemos encontrado. El área, tendríamos que hallar el área. Entonces calculamos el área sub 3. ¿A qué va a ser igual el área sub 3? Sería 0.3 por 0.3 dividido entre 2. Eso sería el área sub 3. Es decir, base por altura dividido entre 2, el área de un triángulo, ¿no? Entonces, ese valor me da 0.045. 0.045. Luego calculo el phi sub 3. ¿A qué va a ser igual el phi sub 3? El phi sub 3 va a ser igual, según el gráfico, a 90 grados menos el valor de tita. Y tita ya lo habíamos calculado por acá. Tita vale 30.96 grados. Entonces, si yo reemplazo esos valores, voy a tener 90 menos 30.96 y eso va a ser igual a 59.04. 59.04 grados. Entonces ya tengo todos los datos y puedo calcular el flujo eléctrico en la cara 3. Campo eléctrico. Campo eléctrico vale 5.83. Acá está el campo eléctrico. Vale 5.83. Área 3 calculado 0.045 y coseno de 59.04. ¿Ok? Eso sería. Entonces el flujo eléctrico 3 nos da como resultado 0.045 y coseno de 59.04. 0.135. 0.135. Ese es el valor de Newton sobre Coulomb metro cuadrado. Entonces ese es flujo eléctrico sub 3. Fíjense ustedes de que el flujo eléctrico sub 4, es decir, si nosotros analizamos el lado número 4, es similar al lado número 3. Si nosotros hacemos una vista, para el lado número 4, una vista desde X positivo hacia X negativo, vamos a ver una recta, así, al igual que en la figura del lado número 3. Y si lo vemos, digamos, en una vista desde arriba, vamos a ver como que un triángulo. Así, muy similar. La diferencia va a estar que en el lado 4, en esta vista, vamos a ver el vector normal 4 hacia abajo. Y en esta vista de acá, lo vamos a ver, si lo vemos desde arriba, lo vamos a ver como si estuviera el vector entrando en el plano. El vector campo se va a mantener su vista como se veía en el otro lado, en el lado 3. ¿No? Así más o menos se va a ver el asunto. Entonces tenemos nosotros que el ángulo entre la normal y el vector campo sería este de acá y ese sería el phi sub 4. ¿Ya? El área va a ser la misma, entonces calculamos. El flujo eléctrico en el vector 4 va a ser igual, en la cara 4, perdón, campo eléctrico por área 4 por el coseno de phi sub 4. Entonces, ¿qué tenemos que calcular aquí? El área 4. ¿A qué es igual el área 4?
es igual al área 3, son igualitas. Y eso es igual a 0.045, ¿no es cierto? El phi sub 4, ¿a qué vendría a ser igual el phi sub 4? Aquí es lo que tenemos que ver a qué es igual el phi sub 4. Fíjense ustedes que si nosotros proyectaríamos acá en el lado 3 el normal hacia abajo para el 4, nosotros tendríamos que el phi sub 4 sería 180 menos phi sub 3, ¿no es cierto? Entonces colocamos aquí 180 grados menos phi sub 3. Pero el phi sub 3, ¿cuánto vale? El phi sub 3 vale 59.04. 59.04. Entonces ya tenemos todos los datos. Y para encontrar el flujo eléctrico sub 4, nosotros decimos campo eléctrico 5.83, que ya lo habíamos determinado. Área 0.045. Y el ángulo, coseno de, bueno, aquí no lo calculamos. 180 menos 59.04. 120.96. 120.96. Y ese sería entonces el flujo eléctrico sub 4. Entonces, calculando ahí, me da menos 0.135. ¿Ok? Menos 0.135 Newton Coulomb metro cuadrado. Entonces yo quería calcularlo el lado 4 para que ustedes lo vean. Si observamos nosotros, el lado 3 y el lado 4 son opuestos, completamente opuestos. Entonces el uno es positivo y el otro es negativo. Cuando nosotros hagamos la sumatoria para encontrar el flujo eléctrico total, estos dos se van a autoeliminar entre ellos, ¿no? Pero quería calcularlo para que lo vean, de que así está funcionando y así va a funcionar. Bien, entonces ahora calculamos o analizamos el lado número 5. El lado número 5. El lado número 5 es el lado diagonal, el corte, el que está en corte del cubo, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, nosotros partimos por la fórmula del flujo eléctrico en la cara 5, que es igual al campo eléctrico por el área 5, por el coseno de un phi sub 5. Ahí tenemos que hallar el área 5. Entonces, ¿a qué es igual el área 5? El área 5 viene a ser igual a la base, que no la tenemos, que le vamos a poner un nombrecito acá. Llamémosle D, podemos llamarle D, la distancia D, esta distancia de aquí, de la diagonal, en corte, le vamos a llamar D, por 0,3, por la altura. Entonces tenemos que hallar D por 0.3. Así encontramos el área 5. Entonces el valor de D, ¿cómo lo calculamos el valor de D? El valor de D básicamente sería igual a calcular esta hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿no? La hipotenusa vendría a ser de un triángulo rectángulo que se forma al hacer esa observación ahí del cubo, ¿no? Es decir, tendría yo un triángulo de 0,3 con 0,3 y la diagonal. Si lo calculamos aquí, tendría que ser raíz cuadrada de 0.3 al cuadrado más 0.3 al cuadrado. Eso sería el valor D. Entonces, calculando el valor D, sería 0.424, más o menos. 0.424 metros, ¿no? Porque esto está en metros. Eso sería el valor
D. Una vez calculado el valor D, puedo calcular el área 5, que va a ser entonces ahora ese valor de 0.424 multiplicado por 0.3. Y entonces eso me va a dar 0.127. 0.127 metros cuadrados. Así sería el área 5. 0.127 metros cuadrados. Ese sería el área 5. ¿Ok? Entonces ya tengo el área 5. Ahora me falta calcular el phi sub 5. El ángulo phi sub 5. ¿Cómo calculamos el ángulo phi sub 5? Fíjense ustedes que aquí nosotros tenemos que analizar, bueno, los grafiquitos los podemos analizar ahora acá. Es decir, el lado 5, que es una diagonal, si ustedes lo ven es una diagonal. Si nosotros lo vemos de frente, de más x hacia menos x, nosotros estaríamos viendo un lado algo así, desde más x hacia menos x, en una vista de más x. Y el vector que está en el plano xz, ¿ya? Pero no nos olvidemos que este es un vector simbólico del campo eléctrico. Es decir, el campo eléctrico tiene vectores en toda esa zona, es como una superficie de vectores, ¿no? Están por todos lados en la misma dirección. Pero para poderlo operar, nosotros simplificamos a un solo vector. Lo que quiere decir es que un vector por ahí, un vector campo eléctrico, va a tener esta forma, va a atravesar a la cara 5 en esta forma aproximadamente. Ese es el vector campo eléctrico. ¿Ya? Entonces lo va a atravesar de esa manera. Y nuestro vector normal a la superficie va a ser un vector perpendicular a ¿no? Entonces, como que un vector que sale del plano de la pizarra. Entonces, si nosotros miramos desde arriba, si nosotros miramos desde arriba el vector, bueno, en este caso podríamos dibujarlo también esto de acá, un vector normal que vendría a ser algo así. Este sería el vector normal 5. ¿Ya? Este sería el vector campo eléctrico. En esa forma, que lo atraviesa la superficie. Entonces el ángulo que nosotros debemos de encontrar es el ángulo entre esos dos vectores. Este ángulo, phi sub 5. Ese es el ángulo que tenemos que hallar. Ahora bien, para hallar el ángulo entre dos vectores, nosotros conocemos una fórmula. Aquí digamos que no está tan fácil como los anteriores, ¿no? Que por simple observación y análisis gráfico podemos llegar a encontrar matemáticamente los valores correctos. En este caso ya tenemos inclinaciones un poquito confusas, si podemos decir, y ya como que nos confunde un poquito el gráfico. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer acá, lo que recomiendo que se haga, es hacer un análisis vectorial del ángulo entre dos vectores. Y eso lo podemos nosotros determinar con esta ecuación. El producto escalar entre el vector campo eléctrico y el vector normal 5, el producto escalar entre esos dos vectores, es igual al módulo del vector campo eléctrico por el módulo del vector normal 5 por el coseno del ángulo entre los dos vectores, del ángulo phi sub 5. Aplicando esa ecuación nosotros podemos determinar el ángulo phi sub 5.
¿no? De ahí podemos despejar, es decir, el ángulo phi sub 5, utilizando esta ecuación, va a ser igual a coseno a la menos 1 de este producto escalar E punto normal 5 dividido entre el módulo de E por el módulo de la normal 5. Bien, entonces aquí ya para calcular nosotros con esta ecuación tenemos que hallar el vector campo o el producto escalar entre el vector campo y la normal 5 y el vector campo y el vector normal 5. Entonces, para hallar el vector normal 5, sería igual al módulo de este vector. El módulo de este vector es raíz cuadrada de 0,3 al cuadrado más 0,3 al cuadrado. Entonces aquí nosotros calculamos raíz cuadrada de 0,3 al cuadrado más 0,3 al cuadrado. Y calculamos ese valor. El vector normal 5 sería igual a raíz cuadrada de 0,3 al cuadrado más 0,3 al cuadrado. 0,4242 me da. 0,4242. Entonces ese sería el vector normal 5. Luego tenemos que proceder a encontrar el producto escalar entre el vector campo eléctrico y el vector normal 5. Entonces luego voy a proceder a calcular el producto escalar entre el vector campo eléctrico con el vector normal. Copio los vectores. El vector campo eléctrico vale menos 5i más 0 en j y más 3 en k. Y el vector normal, que es el que nosotros escribimos allá, 0,3 en i más 0,3 en j más 0 en k. Entonces el producto escalar E.N5 va a ser igual. Multiplico i con i, j con j, s con s y k con k. Eso con eso. Entonces cuando yo haga el producto escalar, i con i es más por menos menos, 5 por 0,3, 1,5. J con j es 0 por 0,3, me va a dar 0. Y k con k me va a dar 0. Entonces finalmente digo que el producto escalar vale menos 1,5. Ese es el valor de producto escalar. ¿Ok? Una vez que ya tengo esos valores, ahora sí puedo proceder a calcular el ángulo phi sub 5. Y ese ángulo phi sub 5, va a ser igual, reemplazando en esta ecuación, coseno a la menos 1 de el producto escalar menos 1,5 dividido entre el módulo de E 5,83 y multiplicado eso por el módulo de la normal 5, 0,4242. De esa forma obtengo el phi sub 5. Entonces calculando eso, tenemos coseno a la menos 1 de menos 1,5 dividido entre 5,83 por 0,4242. 127,34. 127,34 grados. Ese sería el ángulo entre el vector campo eléctrico
y normal 5. Ahora sí puedo recién calcular el flujo eléctrico en la cara 5, ¿no? Calculo el flujo eléctrico en la cara 5, que sería igual al campo eléctrico, que vale 5.83, por el área 5. El área 5 lo he calculado aquí, vale 0.127, y por el coseno de 127.34. Entonces, calculando eso, obtengo lo siguiente. Coseno de 127.34. 0.45 negativo menos 0.45. Ese sería el flujo eléctrico número 5. Newton Coulomb metro cuadrado. ¿Ok? Flujo eléctrico 5. Igual a eso. Entonces ya tengo aquí el flujo eléctrico de todas las caras del cubo. Eso dice en el inciso A, digamos, en la primera parte nos pide hallar el flujo eléctrico a través de cada una de las caras del volumen y el flujo eléctrico total. Para hallar el flujo eléctrico total debemos de sumar el flujo eléctrico 1 más el flujo eléctrico 2 más el flujo eléctrico 3 más el flujo eléctrico 4 y más el flujo eléctrico 5. Entonces, el flujo eléctrico total va a ser igual. Flujo eléctrico sub 1. Hemos hallado allá que vale 0. Flujo eléctrico sub 2 vale 0,45. Flujo eléctrico sub 3 vale 0.135. Flujo eléctrico sub 4 vale menos 0.135. Y flujo eléctrico sub 5 menos 0.45. Entonces, cuando nosotros hacemos la sumatoria del flujo eléctrico total, para hallar el flujo eléctrico total, fíjense acá, 0.45 menos 0.45 se van, 0.135 menos 0.135 también se van. Por lo tanto, el flujo eléctrico total me da 0. Newton Coulomb metro cuadrado. Y ese sería el resultado de la segunda parte del ejercicio. Es decir, se cumple la ley de Gauss, ¿no? Que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada tiene que dar 0. Hasta ahí el presente problema. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente oportunidad.